Nadir, creo que estamos entrando en una nueva dimensión. ¿De qué me estás hablando, Emilio? ¿Qué haces, Emilio? ¿Todo bien? ¿Mire vos? Qué grande, todo tranquilo. Acá estábamos en el cuarto informe, ¿sí? De la quinta generación de consolas. Muy importante este. Muy importante, muy esperado, muy distintivo, cambiante para lo que fue la historia del videojuego. Habíamos visto que hasta ahora las generaciones duran aproximadamente 5 o 6 años. Sí, vimos como la primera generación del Pong presenta lo que es el videojuego, o sea, manejar lo que está en pantalla con aquel videojuego de tenis recordado. Una segunda generación que fue la Atari Y ColecoVision. Exactamente, que puso el color, puso los géneros, puso diferentes cartuchos. Vimos también cómo todo eso se cayó y aparece la tercera generación de videojuegos también impar, que fue la del Nintendo con Super Mario a la cabeza. Reinventa lo que es el videojuego hasta mejores gráficos, las grandes sagas, revistas especializadas, locales de videojuegos por todos lados, la película de Mario. Sí, sí. Vimos en la generación anterior cómo se había llegado a una mejora de lo que ya estaba con los 16 bits de Mega Drive y Super Nintendo, llegando en el aspecto de los gráficos a poder rivalizar incluso con lo que se veía en un dibujo animado siempre en 2D, claro. Hasta el momento siempre teníamos una noción 2D, siempre pensábamos en 2D. Cuando uno recordaba, por ejemplo, en aquel momento cuando tenía un Super Nintendo, recordaba el primer juego de Batman, uno hasta le causaba gracia. Luego en Family iba tomando un poco más de forma hasta llegar en los 16 bits a un Batman musculito, super convincente, ¿no? Ya, ¿viste? Pero siempre para el costado, así que cuando uno pensaba en cómo serían los juegos de 32 bits, los juegos de 64 bits, no me imagino. ¿Cómo serían los juegos de 128 bits? ¿Qué imaginaríamos? No. Imaginábamos algo como esto. Bueno, sí. Así que nosotros también. ¿Te imaginas eso? O sea, No puede ser nada. Claro, eso es lo que nosotros teníamos por noción. ¿Por qué? Porque Por siempre uno se imaginaba pensábamos eso, ¿viste? algo mejor, pero para el costado. No teníamos una noción 3D. No. Pero es que, ¿qué es el 3D? Si uno imagina, por ejemplo, un pequeño cuadrado, ¿no es cierto? Un cuadradito, así, medio desparejo como los míos. Otro cuadradito más chiquito acá. Y uno une las líneas del cuadrado, le queda lo que es la forma de un cubo, ¿sí? Ese cubo da la imagen de profundidad, como si uno pudiese estar dentro del cubo. ¿Lo estás viendo? Sí, Estoy sí. rompiendo ahí, pero ¿lo estás viendo? Sí, lo Perfecto. Bueno, entonces, esto es lo que se llama polígono. Polígono empieza a ser la palabra, Sí, la palabra que empezaron a usar todo. más mencionada en videojuegos. Siempre hablábamos de bits, ahora hablamos de polígonos. Los polígonos van a marcar qué tanto potencial tiene una consola. Fue un antes y un después. Claro, si uno agarra y empieza a considerar que el polígono, depende de donde esté dibujado, se puede ver de diferentes ángulos y todavía mantiene la profundidad, uno puede darle diferentes formas al polígono y así hacer un brazo, o un arma, o un automóvil, o por qué no, A Mario. a Mario. Entonces, vimos que esta generación, ¿sí? Ya va a ser algo totalmente distintivo porque se empieza a manejar el uso de los polígonos y nos va a cambiar la forma de considerar el videojuego, porque hasta ahora, así como en la vida, uno no se maneja en 2D. Uno no va a hacer las compras para el costado, yendo para todos lados, viviendo en 2D para acá, viviendo en 2D para allá. La vida es 3D y uno se Me maneja imagino eso, en un entorno, ¿sí? En donde puede mirar hacia arriba, hacia abajo, y por eso decimos que como la vida es 3D y esta fue la primera generación 3D del videojuego y no hay una cuarta dimensión, podemos hablar de que esta fue la generación más revolucionaria de la historia de los videojuegos. Cambió por todo. fin, los videojuegos ya no iban para el costado, ahora iban para adentro. Bueno, pero ¿en qué habíamos quedado? ¿Sí? Más o menos estábamos en el año 95 en el informe anterior y veíamos cómo acá en la Argentina por lo menos había dominado el Sega Mega Drive por cuestiones también de la venta de los juegos, la posibilidad de la piratería. Más económico. Entonces la gente lo que esperaba era la nueva máquina de Sega, Era lo que más esperaba. que se llamaba Saturn. Saturn. La nueva máquina de Sega tenía 32 bits y era a CD. Recordemos que Sega ya había sacado una máquina de 32 bits y una máquina de CD periféricos para el Mega Drive. No confiaba mucho la gente. Había tenido muy poco éxito y había perdido un poco de confianza, le daban esta última oportunidad y salía Sega como la primera consola seria de los nuevos 32 bits, lo que nadie esperaba. Y lo que prometía también. Lo que prometían, ¿no es cierto? Que era lo esperado, los juegos de los arcades como siempre, pero lo que nadie esperaba era la salida de una empresa que nunca se había metido aún en el mundo del videojuego y que era mucho más grande que el resto de las Si era el empresas. Sofillo es una grande. Bastante más grande, ¿no? Una empresa que tenía un sello discográfico, Un una propio empresa- canal de televisión. una empresa que hacía también un sello de películas. Nos estamos refiriendo a la monopólica Sony, que había tenido una participación en el mundo de los videojuegos, haciendo el chip de sonido del Super Nintendo, como vimos en el informe anterior, y rendía muchísimo mejor que el chip de sonido del Mega Drive. Entonces, Sony le propone a Nintendo hacer una máquina en conjunto. Sí, pero Nintendo no acepta.
Nintendo no acepta porque dice que ellos trabajan solos, a Sony no le falta dinero, entonces se largan solos y aparece el primer proyecto que llaman Estación de Juego, lo que hoy conocemos como PlayStation. Acá tenemos una. Acá está el PlayStation, que fue una sorpresa. Sí, fue una sorpresa. Una ploteada ahí que la amaba. Ploteada. Y en este caso la puso con su juego preferido. Y sale directamente a los pocos días de la salida del Sega Saturno. Ambas máquinas muy similares, con 32 bits, sí. a CD. ¿Sí? Y el Saturno... Fue una sorpresa, más que nada. Sí, fue una sorpresa más que nada por el hecho de que tenía las mismas características técnicas prácticamente y la gente se iba volcando por esta consola y no por la otra que venía con un largo historial, como es el caso de Sega. ¿Esto claro. por qué? ¿No es cierto? Una cosa particular es el tema de los juegos. En el año 95, cuando salen en los arcades, como siempre dominaba Sega, con dos juegos característicos que todos recordarán. El Daytona USA por los juegos de autos. Sí, un excelente juego hasta el día de hoy. Y el Virtua Fighter en los juegos de pelea, ¿sí? Entonces Sega lo que prometía era hacer estas versiones de juegos para el Sega Saturno. Sí, llevarlo al hogareño. Como hacía desde la época del Master System. Y otra vez, como en la época del Master System, ¿qué sucede? No era lo no mismo. Están a la altura, ni siquiera de no eran malos, pero no estaban a la altura. Estaban mal, pero no estaban a la altura de lo que eran las versiones, de lo que veía la gente. La placa era superior, ¿sí? En cuanto a Sony, tenía la placa de Namco. O sea, Namco hacía la competencia en los arcades a los juegos que hacía Sega, un poquito menos, ¿no? Pero Tekken era un poquito menos que Virtua Fighter, pero estaba a la altura, y Ridge Racer estaba a la altura del Daytona, era siendo menos, un poquito pero menos. Era bueno. En arcades era menos. Cuando se trasladan a consola, estas versiones se hacen Sí. para el PlayStation, y en PlayStation están igual que en los arcades. Entonces esto saca una ventaja sobre el Saturn. Estas máquinas movían ambas 32 bits. En los informes anteriores hablábamos de las cuestiones de los colores, ¿no es cierto? Recordemos, el Mega Drive trabajaba con 64 colores en simultáneo y 512 de paleta, ¿no es cierto? Un Mega Drive, 64 al mismo tiempo, 512 la paleta. Bueno, el Saturno o el PlayStation 1, que eran lo mismo en gráficos, en simultáneo podían poner 32.768 colores. Y la paleta para elegir era de 16.7 millones de colores. Era una barbaridad. La gente sabrá entender que a partir de ahora no hablamos más de colores. Porque ya sí, no se puede sí. contar. O sea, sí. un PlayStation 1 tiene 16 millones de colores para elegir. La cuestión más importante es, como veníamos explicando, la cuestión de los polígonos. En la generación anterior vimos como para Mega Drive se hizo un juego de Virtua Racing que no era 2D, que era 3D, muy bien logrado. Un cartucho enorme, que sería más caro, que tenía un chip especial, que con el chip especial ese cartucho lograba mover 4.000 polígonos por segundo. Una barbaridad, sí, 4.000 polígonos. Te movías con un auto. Bueno, un PlayStation 1 mueve 350.000 polígonos por segundo. Barbaridad. O sea, ya no solo un auto, sino todo un entorno, el árbol, una caja, una puerta, una entrada, una persona, se puede crear con polígonos en 3D. Entonces en esto es que el PlayStation empieza a marcar diferencia. Hay un juego que sale al principio, en vez de ser 3D es 2D, como el caso del Rayman, ¿no es cierto? Que en la comparativa con los juegos que estaban en el mercado ya de Mega Drive, Super Nintendo, tenía muy buenos colores, pero había que esperar que cargue, ¿sí? Y no era superior a un Donkey Kong Country. A un Donkey Kong Country 2 en el momento, a un Sonic and Knuckles de Mega Drive tampoco, no estaba, pese a la cuestión del CD. Aparte de estos cambios de pasar de 16 bits a 32 bits y de pasar a hablar de gráficos 2D a gráficos poligonales en 3D, una cuestión también que cambió esta generación fue el formato. Veníamos hablando hasta el momento de los cartuchos que tienen su propia forma de memoria, que se llaman megas físicos. Si uno tenía la mala experiencia de agarrar un cartucho de Family, abrirlo y ver qué es lo que tenía adentro. Había una plaquetita verde con otras plaquetitas negras. Esas plaquetitas negras eran los megas, la memoria del juego, cuánto pesa el juego. Bueno, un juego de Family tenía de 2 a 4 plaquetitas siempre, porque esos eran los megas, de 2 a 4 megas. Claro. Un cartucho de Sega de Mega Drive llegó hasta 32 o hasta 40 megas. Con eso te hacían un Street Fighter 2, un Mortal Kombat 3, un Donkey Kong Country 2. Bueno, un CD cualquiera tiene 650 megas. No saquen cuentas, 20 veces más. Eso da origen a las secuencias de video que no existían. Creo que lo deslumbraba también. Deslumbraban, los juegos eran mucho más largos, las posibilidades del color. Fue un cambio muy grande esta generación. Para 1996 ya se limpiaba el mercado, ¿sí? O sea, ya no existen del todo el Family. Ya el TDO no existe más, el Jaguar no existe más. No existe el Sega System, no existe el Sega System, no existe la Master System. Y la propia Mega Drive y Super Nintendo se están retirando con buenos juegos que se están despidiendo, dejándole el campo libre al mano a mano entre el Saturn y el PlayStation. Exacto. Entonces, en 1996, la gente lo que espera es que Saturn pegue el gran golpe y sea lo que todos quieren,
que Saturn saque un Sonic. Y no se da. Aparece el Sonic 3D Blast que vimos en el informe anterior, también para Mega Drive, o sea, sale en cartucho y el CD era igual, tenía mejor presentación en la versión de Y Saturn. gastar fortuna Y hay que no vale para la que pena. cargue. Entonces, considerando que no estaba tan bien el Virtua Fighter, no estaba tan bien el Daytona, empezaba a perder terreno y Sony saca su propia mascota, ¿sí? Que es lo que necesitaba, que fue el marsupial Crash Bandicoot de la empresa Naughty Dog, que fue un grandísimo juego que hizo que la gente no extrañase a Sony, ¿cierto? Pero esta generación, como hablamos, la quinta generación, ya estamos a 10 años de lo que era la tercera, la que renovó en la época de Family. Si un niño en aquel momento tenía 6 u 8 años, ¿sí? Hoy tenía 16 o 18 años, Nunca ya me trabajaba, sí. y te puede comprar los juegos, entonces había que hacer juegos para él también. Es por eso que en esta primera generación, aparte del 3D, de los 32 bits, del CD, también hablamos de la primera generación de videojuegos para adultos. Un juego que no vamos a olvidar era el caso del D, un juego de terror de 2 discos para el Saturn y 3 discos en la versión Qué PlayStation. duro. Muy duro, porque era una historia de una chica que la pasaba muy mal, que tenía que caminar por Uno la los pasaba sueños, mal. y uno la pasaba mal, como en ese juego, o en el City of Lost Children, Sí. también, o el Alone in the Dark, cámaras. cuando, claro, no se podían manejar, cuando uno se acercaba, la Era pared se buenísimo. iba corriendo y uno no entendía dónde estaba, y déjame jugar al Sonic, que yo venía muy bien. Esto en 1996 iba a cambiar con un juego que iba a marcar un antes y un después, ¿sí? Me estoy refiriendo a Tomb Raider. Tomb Raider es el primer juego que logra marcar las bases de, bueno, tenemos que seguir la esbelta figura de Lara Croft y no nos apartamos de detrás de su esbelta figura, todos felices. Entonces, a partir de ahí la gente empieza a entender cómo es que se diagrama un juego en 3D. Este Tomb Raider también fue un punto de quiebre en la pelea Saturn-PlayStation, porque en la versión PlayStation estaba muy superior, o mejor dicho, en la versión Saturn era un desastre. Sí. Le faltaban Qué polígonos. diferencia que había. Claro, entonces la gente de a poquito empieza a ganar el Sí. PlayStation, la pulseada. Pero para 1996 aparece un juego que definitivamente Ese va a marcó poner la diferencia. el género de terror del lado de las consolas, más allá de lo que les mencionábamos, de juegos como Alone in the Dark o el D. El que más vamos a mencionar ahora es el Querido Resident Evil. Resident Evil. Con vos y todo. Qué Con golazo. esa voz, ¿no es cierto? El Resident Evil Qué fue juegazo. una cosa increíble, nosotros no lo podíamos creer. O sea, No, esto sí. este juego aparecía con unos videos, ¿sí? De personas que no estaban tan buenos. Please don't go. Las presentaciones. Sí, pero tenía escenarios pre-renderizados como Donkey Kong Country, tenía un sistema de mapa como lo que era un Legend of Zelda, un sistema Esto de marcó una dificultad diferencia. que la gente dijo, ¿dónde está este juego? En PlayStation, compro el PlayStation, dejo el Saturn. Uno dice, bueno, está claro que el Saturn viene a ocupar el segundo lugar de la generación, pero todo es muy lindo, pero ¿qué pasaba con la empresa de la gran N, no? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasaba con Nintendo? ¿Dónde estaba Nintendo? Nintendo, bueno, cierra el ciclo del Super Nintendo, exitoso ciclo del Super Nintendo, y cierra un exitoso ciclo de 12 años Muy bien, entre muy bien. el Nintendo y el Super Nintendo, en 12 años de juegos 2D. Nintendo insiste en que esta generación no es lo más importante del CD, que lo más importante en sí es el 3D, y ellos proponen y prometen que su máquina va a tener los mejores y más realistas entornos 3D de la Es generación. más, insisten con el cartucho. Insisten con eso porque no sacan una máquina con formato CD y tampoco sacan una máquina de 32 bits, sacan una máquina de 64 bits. Nos estamos refiriendo a... Dale, Nos estamos dale. refiriendo a... ¡Nintendo 64! ¡El Nintendo 64! La Esto máquina- sí, no, no, esto- esto esto- sí. gente, veníamos de 16 bits y nos trajeron Esto era una de mucho. 64. Esto fue increíble, esto generaba mundos 3D Real. convincentes similares a los juegos de hoy. Uno pregunta, ¿por qué 64 por 2 bits? La primera pregunta es, ¿rinde el doble esta máquina que el PlayStation 1 que tiene 32? A medias. Sí, A medias. pero a medias, o sea, tiene su trampa. Es muy importante la cuestión de los bits. En eso se marca que esta máquina, desde el entorno 3D, que es donde está el personaje, o el arma, donde se crea, y cómo gira el entorno alrededor, esta máquina destruye el PlayStation. Otra cuestión es las texturas de la Qué pintura de suave los se ve. polígonos, mucho más suaves, y si uno se acerca a una pared, este sistema tiene anti-aliasing, entonces no se despixela, no se ven los puntitos como si ocurre en los juegos del PlayStation de la primera etapa. Por otro lado, ahí que estábamos hablando mucho de la cuestión de los polígonos, que era tan importante como los bits, y si un PlayStation 1 movía 350.000 polígonos por segundo, uno dice, el Nintendo 64 debe mover Sí, mucho más. más. El Sin doble. embargo, no. El Nintendo 64 mueve solo 100.000 polígonos por segundo, casi 4 veces menos. Increíble.
hace que Nintendo prefirió el entorno 3D al manejo de polígonos. El manejo de polígonos hace que los juegos de autos acá quedan cuadrados, no quedan tan bien redondeados como en un juego de PlayStation 1. Los juegos de personas no se puede tomar una figura esbelta como en el caso de Lara Croft. Entonces es mucho mejor las figuras redondeadas, las figuras familiares. Y una figura redondeada y muy familiar que marcó el inicio de la generación 3D para que todo el mundo entendiese fue lógicamente nuestro Mario 64. It's me, Mario. El Super Mario 64 es un videojuego que definitivamente enseña al mundo lo que es el 3D. Lo que era al principio, el castillo, el bosque. Mario corriendo por el bosque va a ser inolvidable para todos. Era 3D alguna vez. puro. Esto era el 3D puro. Para todos los que alguna vez nos gustó el videojuego y que venimos de las primeras etapas, sabemos todos que a partir de ahí empieza una situación que no se va a volver a repetir o no se ha vuelto a repetir en cuanto a la impresión que da un nuevo videojuego. El Nintendo 64 le peleaba por otro lado, también tenía la característica de tener 4 controles, ¿sí?, incorporados en la consola, que esto hacía que juegos como Wave Race, recordemos, claro, podía jugar en 4. El Cruising se podían jugar de a muchos y fue una de las características que eso dio al Nintendo 64. Para el 97 ya tenemos definitivamente solo 3 empresas peleando, firmes. 3 consolas firmes. Arrancamos por el lado del Saturn, que parecía no tener reacción, viendo que arrancaba en un incomodísimo tercer lugar. La gente esperaba que saque el Sonic y Sega no saca Sonic. Saca Sonic R, que es un juego de carreras de Sonic muy a la usanza Mario Kart. Donde corre, de vez en cuando salta. Qué decepción eso. Espantoso. Qué decepción. Sale otro juego, Knights, que era un juego hermoso, un shooter onírico, viajabas por los sueños, era un shooter, o sea, solo disparar. Sale tarde el Resident Evil 1. Sí, un año después. Un año después la gente ya no le importó. Ya lo habíamos jugado, ¿sí? todo. Entonces en ese momento, cuando titubea, sale un gran RPG grande, pero no es firme. Cuando titubea Saturn es cuando el PlayStation empieza a mostrar que con continuaciones propias como de Tekken, continuaciones de Ridge Racer, continuaciones de Crash Bandicoot, también empieza a marcar nuevos juegos exclusivos de ellos, algo así como el recordado Pandemonium, sí, era muy bueno. el Abe también, sí, ¿te acordás? Sí. Más o menos. Sí. Ese era un juegazo. Ese era un juegazo, el Abe. La gente iba conociendo nuevas formas de juego, pero una continuación que realmente afectó al Sega Saturn fue la continuación de hasta ahora uno de los juegos más importantes de los que venimos hablando, que es Tomb Raider, el Tomb Raider 2, muy mejorado. Muy esperado, muy esperado. ¿Cómo cambió? Mucho mejor en gráficos, en la longitud, las texturas, todo lo del juego, y no estaba para el Saturn. No estaba para el Saturn. Ustedes dicen, bueno, pobre Saturn, denle un descanso. Esto no termina ahí. Sony arregla con Konami. Sony arregla con Konami y saca una de las sagas prolíficas del vampirismo, podemos decir, en el videojuego. Agárrelo, que yo sé que a usted le gusta. Agárrelo. Señoras y señores, con ustedes, el Castlevania Symphony of the Night, un juego 2D en plena época 3D que tuvo más respeto que cualquier juego 3D, que también, pese a que luego sale el Saturn, esto es un juego que obviamente dedicaremos informes exclusivos a toda la saga Castlevania, pero la gente en Japón empezaba a definirse por el PlayStation por sobre el Saturn, pero el juego que realmente deja groggy al Saturn, que modifica toda la historia de ese 1997, es uno que no venía en un disco como todos los demás, es un juego de rol que venía en 3 poderosos discos. Nos estamos refiriendo al Final Fantasy VII. Otra obra maestra. Bueno, sin palabras. En el informe anterior hablábamos de Final Fantasy VI como uno de los mejores juegos de la historia, sí, y es verdad, uno de los mejores RPG, uno de los mejores de la saga Final Fantasy. Hablamos de venía de Nintendo, aparte. Claro, hablábamos de un juego de 16 bits, ¿sí?, con una memoria de 24 megas. Ahora estamos hablando de un juego de 32 bits con 3 CDs de 600 megas aproximadamente entre 1500 y 1800 megas. O sea, fíjense el salto tan grande de uno al otro. Ahora de repente estamos dentro de Final Fantasy con un escenario todo como si fuese renderizado como Donkey Kong Country, con escenas. La presentación 3D, las secuencias de video fantásticas. El Final Fantasy VII termina doblegando definitivamente el salto y le llega la onda expansiva a Nintendo, que Nintendo era la empresa con la que trabajaba, como decía, para hacer los primeros 6 Final Fantasy, y se pelea con Squaresoft porque ellos dicen que no van Dicen que no lo podían correr. Es cierto, que no hubiera corrido en un cartucho. Ningún cartucho iba a poder imposible correr los CDs del PlayStation. O sea, de esta manera Final Fantasy iba a ser imposible correr en Nintendo 64. ¿Y cómo se planta el Nintendo 64 con esto? Empieza a sacar juegos para lo que ellos tienen, que son los 4 jugadores. Fue así que aparece el esperadísimo regreso 5 años después de lo que había sido el éxito que había llamado mucho la atención en su día, Super Mario Kart, ahora con Mario Kart 64.
muy buen juego, venía en 3D, se podía jugar de a 4 en el mismo televisor, todos juntos, y tenía voces. ¡Mamma mía! Sí, ellos También, chapeaban. entre los juegos que salen, los juegos se hacen grandes versiones de juegos deportivos. Uno muy recordado es el International Superstar Soccer 64, que era la versión para Nintendo 64 del International Superstar Soccer Deluxe, que bueno, yo recuerdo que tenía que echar a los chicos de la puerta de mi casa porque querían jugar todo el día. Sí, muy bueno. Entonces era un excelente juego. Sí. Y también sale Diddy Kong Racing, que era una especie de Mario Kart, pero más definido, que tenía un poco mejores gráficos, pero quizá menos jugabilidad. Un poco más infantil. Claro, lo que le Los da, gráficos para la gente, le da ¿no? la idea a la gente de que tiene más gráficos infantiles la Nintendo 64, entonces ahí es cuando tienen que dar lugar a un género que supera a lo que podía ser el PlayStation por entonces, que era el First Person Shooter, con dos juegos fantásticos, como fue el caso de Turok, el cazador de dinosaurios. El Turok era de verdad, o sea, las primeras veces que era increíble. estar ahí, pero el que quedó para la historia, el que fue sin por duda el mejor shooter de la historia para el muchos. mejor juego de una película. Mejor juego va a ser una película y sin duda es el mejor juego, obviamente, de James Bond. Me estoy refiriendo al GoldenEye 007. GoldenEye 007 es, a mi juicio, el mejor shooter del Nintendo 64 y hasta estos días. ¿Era jugar multiplayer? Un juego con unos gráficos que estaban muy arriba de lo que estaba en el resto de la competencia, por más PlayStation que se llame. Podía jugar de a 4, no existía todavía el Counter Strike, entonces uno podía tener esa posibilidad y era incomparable, solamente al nivel de lo que es jugar al fútbol, lo que provocaba jugar el multiplayer de este juego, y el single player tenía 18. Y gráficamente. Bueno, GoldenEye se transforma en el mejor juego de 1997 para Nintendo 64 y en uno de los dos mejores juegos de 1997 en el año, junto con el Final Fantasy VII, que dejaba bien claras las cosas de un PlayStation en un primer lugar, Estaban definidas ya. un Nintendo 64 en un segundo lugar y un incomodísimo tercer lugar Muy mal. para el Sí. Saturn, que quedaba en coma. 1998 fue el mejor año de la historia, Emilio, de videojuegos. Y la verdad que sí. Para mí fue el mejor año por lo menos del siglo XX, ¿sí? Pese a que habíamos hablado de excelentes momentos como fue el periodo 86-87 cuando marca el renacimiento en la época de los 8 bits en el Nintendo Family Game, y un muy buen momento también en el 94-95 cuando las consolas de 16 bits se sacan chispas entre ellos y vencen a consolas más poderosas. Pero este año fue realmente especial, en el año 98, y ya vamos a estar viendo por qué, ¿no? Vamos a estar viendo un poco cómo estaba el mundo del videojuego en general, cómo venían las computadoras de entonces. Y venía con muy buenos juegos. Muy buenos juegos. La gente por lo general hasta el año 97 lo que jugaba era más que nada a Diablo, en las PCs que ahora se llamaban Pentium, Claro. y a los juegos de estrategia militar de la línea de Command and Conquer, Warcraft o Age of Empires. Pero en el año 98 iba a crear la historia por tener algunos juegos que iban a marcar franquicia hasta estos días. Así fue el caso de Baldur's Gate, una continuación espiritual de Diablo también. Muy buen juego. StarCraft, que era el juego espacial de la línea de Warcraft, que se ha transformado en un juego de culto hasta estos días. También el caso de la aventura gráfica del estilo Monkey Island. Sí, el Grim Fandango. Exactamente, de gráficos pre-renderizados, el juego de Manny Calavera. Sí. La verdad que también queda para la historia como uno de los mejores juegos de este año, que fue el mejor año del siglo XX. Y también, obviamente, no vamos a dejar de mencionar al que es el líder de los First Person Shooters, para muchos el mejor de la historia. Obviamente nos referimos a Half-Life. Por el lado de las portátiles también vamos a contar cómo venía el mundo del videojuego. El Game Boy había vencido definitivamente al Game Gear. En el año 95 el Game Gear se había dejado de fabricar y para el año 95 Nintendo proponía hacer la seguidilla del Game Boy con una máquina llamada Virtual Boy, que tenía unos periféricos de lentes de 32 bits con un joystick cercano, que fue un fracaso, y Nintendo rápidamente la saca del mercado. Para el año 96 deciden volver a reinventar el Game Boy y sacan el Game Boy Pocket. ¿Sí? Ya tenía color, la carcasa, sí. Y para el año 98 meten los colores por dentro. Claro. Aparece definitivamente, por eso también en el 98 aparece el Game Boy Color con versiones muy coloridas del recordadísimo Tetris del Game Boy, así también, que muy buen juego, obviamente, así también como el Legend of Zelda Link's Awakening de 1993, que era el único Zelda que había portátil hasta ese entonces, que lo versionan con una mazmorra más y colorido, sí, la verdad, también bueno. queda para la historia. Y la característica de este Game Boy Color es que no tuvo competidor, estaba solito, monopolio del mercado de las portátiles, ¿sí? Por el lado de los arcades tenemos que decir que, como siempre, ¿quién domina? Sega domina ahora con una nueva placa que se llama AM3, la placa que mueve hasta 3 millones de polígonos, o sea, era ampliamente superior a lo que mostraban un PlayStation o un Nintendo 64. Una guasada. Tenían Daytona 2, Virtua Striker 2,
y el famoso Virtual Tennis, que queda para la historia como uno de los primeros juegos de tenis que que se se podía jugaba. jugar con los jugadores reales. Nos encantaba a todos estos juegos de arcade, pero ¿cómo estaban nuestras tres consolas, como veíamos en el año anterior, hasta entonces, en 1998? El Sega Saturno arranca el que probablemente vaya a ser su último periodo, sacando lo que fueron sus mejores juegos, sin duda, como es el caso de Deep Fear, un símil Resident Evil en las profundidades, situado en un submarino. Sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria, pese a ser un muy buen juego, pero la gente no le perdonaba al Saturn no tener la franquicia Sega defraudado. de Resident Evil, exactamente. Otro gran juego que sacó fue el Panzer Dragoon, que Panzer Dragoon era un shooter épico, digamos, sobre un ser alado, que estaba en el año 96-97 y en el año 98 aparecía el RPG. Panzer Dragoon Saga, un juego fantástico, muy bueno, muy bueno, sí, muy que bueno. escapaba a todas las críticas que se hacían sobre Saturn, un juego de 4 discos que sirvió para darle fin al Sega Saturno. El Saturno en Occidente en el primer semestre del 98 se vuelve a cancelar. Otra vez Sega abandona a los usuarios, en este caso le deja ampliamente libre el campo al PlayStation, diciendo el PlayStation que empieza a sacar ¿Qué dice el juego que sacaba? sí, constantemente, continuaciones de sí mismo, o sea, sale el nuevo Crash, sale una tercera aventura, en este caso de Tomb Raider, Lara Croft, que ya no tenía tanta atención, pero estaba ahí todavía, y también salen las continuaciones de sus propios juegos, como era el caso de Tekken 3, sí, que es la versión definitiva de los juegos de pelea, el mejor juego de pelea del 3D de toda la generación, que hace olvidar a los campeones, como habíamos visto en informes anteriores, que eran Mortal Kombat y Street Fighter. El Tekken los borra, y por el lado del 2D también teníamos la saga, la pelea, que era entre el Marvel Super Heroes de Capcom y el King of Fighters 98 de SNK. Todo esto sucedía en todo el mundo PlayStation, ¿no? El PlayStation era tremendo, seguía sacando juegos, en el caso de los autos, una tercera versión de Ridge Racer, una tercera versión del juego exitoso de Electronic Arts de carreras que era nuevo por entonces, en la versión Hot Pursuit, me refiero al Need for Speed, y un juego que fue el que marcó una diferencia por sobre el resto de los juegos como un juego de adultos para la conducción, que fue sin dudas el Gran Turismo de Sony, un juego que a partir de ahí cambia las franquicias, la cantidad de automóviles, cómo se manejaban, el tema de las licencias, queda para la historia como uno de los mejores juegos, pero hay que mencionar también en este año 98, cargadísimo, como ven, por eso digo es el mejor, cargadísimo el videojuego, que fue el año del Mundial. Entonces FIFA saca sus versiones del juego del Mundial, el FIFA 98 camino al Mundial, y su competidor Winning Eleven empieza a firmarse con la versión de Winning Eleven 3 Final Version, que es el que mezcla las estaturas por primera vez. A partir de ahí se conoce el fenómeno que conocemos hoy en día con Winning Eleven a nivel mundial. Pero ustedes dirán, pero esto es todo, no, sigue, y ahora todavía tenemos que hablar de los juegos de aventura nuevos que aparecen, como es el caso de el exitoso Medieval. Qué juegazo, sí, es un juegazo. Skull Monkey, que estaba hecho con... ese con plastilina, como si era fuese un con 2D, plastilina, pero estaba muy bien hecho. Estaba bastante bien. Y el juego más esperado por todos, el juego que había sido hasta el momento el más exitoso, se puede decir. Se venía esperando, el gran juego de terror, que ahora no venía en uno sino en 2 discos, nos referimos a Resident Evil 2. Ahora en 2 discos, mejores gráficos, mejores escenarios, más largo, no sé si más difícil, 2 historias diferentes que se entrelazaban, y el cambio de las secuencias de video que sale, el Please Don't Go, que estaba tan pobre, ¿no?, de las personas que jugaban, a reemplazarse por secuencias generadas por computadora, que es de lo mejor que se había visto hasta el momento en el PlayStation 1. Y el Nintendo 64, ¿cómo respondía ante esta andanada de juegos que obviamente marcaban el dominio de la consola de Sony en este 1998? Se defiende con muy buenos juegos de deportes, un excelente juego de snowboarding como el 1080, y también otros juegos como también de los juegos de las Olimpiadas de invierno. Tuvo muchísimo éxito en Nintendo 64, pero sin dudas el juego que marcó una diferencia a favor para el Nintendo 64 venía también por el lado de las plataformas, como lo había hecho 2 años antes el Super Mario 64. Nos estamos refiriendo al Banjo-Kazooie.
Banjo-Kazooie era un juego que venía a ser diferente en el reinado de las plataformas que suponía Mario, pero realmente este juego lo superaba, no como videojuego, pero sí, gráficamente sí, a nivel técnico, no solo a Mario, sino a cualquier juego que se precie de consola hasta entonces. Este año 98, como lo están viendo, está muy cargado de juegos, pero la gente que recuerde, o algunos que sepa bastante, está diciendo, pero acá está faltando algo muy importante. Y sí, es verdad, está faltando algo muy importante, lo más importante. 1998 pasa la historia también por ser el año en que se da uno de los duelos encarnizados más importantes, más recordados de la historia de los videojuegos. ¡Qué duelo! Un mano a mano que marca el mejor juego de toda la generación PlayStation. Recordemos, sacó más de 1000 juegos en PlayStation. El mejor juego de la generación PlayStation y el mejor juego también de todos los que aparecen para el Nintendo 64. Vamos a hacer la presentación en sociedad, los dos juntos, tienen que salir, uno sale, el otro sale, salen con muy pocos días de diferencia. Señoras y señores, con usted, Tactical Espionage Action, Metal Gear Solid, and The Legend of Zelda Ocarina of Time. El Metal Gear Solid es una renovación del género de espionaje. A partir de este juego, Metal Gear Solid, los videojuegos nunca más vuelven a ser lo mismo. No vamos a entrar en los detalles que corresponden por no adelantar, se va a hacer el informe en exclusiva, pero este juego que venía del NES y no había pasado por la época del 16 bit, para muchos fue el primer Metal Gear y para muchos es no solo el mejor juego del PlayStation, sino el mejor Metal Gear hasta estos días. Un caso similar es el que ocurre con el Legend of Zelda, que sí había sido vanguardia en las dos generaciones anteriores, tanto en la época del NES como del Super NES, pero este Nintendo 64 y su Legend of Zelda Ocarina of Time, en su primera aventura tridimensional, son tantas las mecánicas que aplica, tantos los cambios que a partir de acá no vuelven a ser cambiados, valga la redundancia, por otro videojuego, que podemos hablar sin lugar a dudas, sin temor a equivocar, no solo del mejor juego del Nintendo 64, también del mejor juego de Zelda, sino del mejor juego de la historia en general, lisa y llanamente. Sí, estamos haciendo un programa que trata sobre jueguitos y el mejor jueguito es este, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Sobre gustos, no hay nada escrito, bueno, ahora va a aparecer escrito acá abajo que el Legend of Zelda Ocarina of Time es el mejor juego de la historia y ahora sí hay algo. No por nosotros, sino por muchos. Cualquiera que lo juegue sabe que es así. Ya veremos el informe y lo vamos a explicar más en detalle porque nos vamos por las ramas. Pero estábamos en noviembre del 98 cuando sale Metal Gear y Ocarina. Cuando acá uno pensaba que no podía pasar más nada, que este año se había acabado, que no podía seguir. El que tenía las dos máquinas, ¿cómo lo disfrutaba? El que tenía las dos máquinas, era increíble lo que disfrutaba. Pero el año 98 no termina y para diciembre del 98 en Japón, que es parte del mundo, sale cuando todos dan por muerta a la empresa que ya no daba más nada. Sega, casi con bronca, saca la misma placa AM3 de 3 millones de polígonos que poniéndose arcade, no parecido, no una versión, la misma placa, y la pone en un sueño que logra junto a Hitachi, junto a Yamaha y junto a la nueva empresa Microsoft que se llamó Dreamcast. La Sega Dreamcast. Esto tiene... No tiene 32, no tiene 64, esto tiene 128 bits. 128 bits es una cifra de hoy, sale a fines del 98. Esta máquina tiene también... llegan todos. Siempre se adelantan, siempre eso termina siendo un error en definitiva, pero al principio cuando sale la gente no lo puede creer porque esto es muy grande. Esto mueve 3 millones de polígonos por segundo, el Nintendo 64 movía 100.000. O sea, esto es 30 veces más cosas en pantalla para conectarse a internet. El internet era rarísimo, de hecho venía un Tamagotchi, una máquina extrañísima que tenía unos discos, ¿sí? De que no tenían 650 megas, sino que tenían 1000 megas, que se empezaba a hablar de gigas, tenía 1 giga, que es un giga. Esto era exactamente lo mismo, y ahora sí le daba a la gente lo que la gente quería, lo que la gente necesitaba, que le estaban pidiendo Sega hace mucho tiempo y Sega no sacaba. Le estaban dando a la gente un juego de Sonic. Por fin, ahora sí, aparecía en 3D el Sonic Adventure, ¿sí? Que era excelente. Excelente, podíamos ver a Sonic corriendo por los verdes parajes, como nos tenía acostumbrados los parajes de Green Hill en los juegos de 16 bits, pero ahora para adentro y con más gráficos que cualquier otro juego que se haya visto entonces. Por todo esto es que decimos que el 98 fue sin duda... Sí, fue el mejor año. El mejor año. 1999 entonces era el primer año donde esta nueva consola de mayor potencial se empieza a desempeñar, ¿no? La Sega Dreamcast de a poquito empieza a mostrarse, no solo en Japón, sino en Estados Unidos y también en Europa, en el resto del mundo. Era muy difícil acá en Argentina entrar a un tal Fernando de la Rúa que no se iba a dejar comprar ninguna máquina por un par de años. Entonces estaba empezando a demostrar ya no solo con Sonic Adventure, sino con... Ahora sí, los verdaderos juegos de arcade. No eran versiones, eran lo mismo. O sea, vos tenías el arcade en tu casa. El Daytona, el Virtua Striker, el Virtua Tennis,
el Crazy Taxi. Qué locura. Era un potencial distintivo que tenía la Dreamcast, indiscutiblemente la máquina más poderosa. Entonces, ¿qué le pasaba a la máquina que anteriormente era la más poderosa, la que solamente podía hablar de sus propios bits? Nos estamos refiriendo al Nintendo 64, que ahora ya no era la más poderosa y vivió un año muy difícil. Sí, la salida de su juego principal fue el Castlevania, que era el primer juego 3D. Anunciado como bombos y platillos. Anunciado como bombos y platillos, como que iba a ser el renovador de la saga, y la verdad Pero es que 3D. tuvo un éxito moderado, inferior inclusive a su versión 2D de PlayStation de Castlevania Symphony of the Night. Otro juego que también salió sin tanto éxito, pero con mucha publicidad, fue el Jet for Gemini para Nintendo 64, así también como varias versiones de juegos deportivos. Claro. El hecho del año, sin duda, para Nintendo 64 fue la salida del Expansion Pack. Nintendo podía uno levantarle esta tapita y cambiarle de esa manera la memoria RAM de la consola, que la pasaba de 4 megas a 8 en comparación con los 2 megas de memoria RAM que tenía un PlayStation 1. La memoria RAM sirve para la definición y para liberar a la consola de cálculos matemáticos. De todas formas, los 8 megas de memoria RAM del Nintendo 64 eran poco si No lo le comparamos sirvió, en comparación no le sirvió. con los 16 megas que tenía un Sega Dreamcast. El Donkey Kong 64 era un muy buen juego que no tuvo el éxito que había tenido la trilogía Donkey Kong en la generación 16 bit, pero de todas formas fue un muy buen juego que marcaba una Sí, se diferencia veía a muy lindo. favor del Nintendo 64 por sobre la PlayStation 1, no por sobre la Dreamcast. Ahora, cualquier fanático de Nintendo va a considerar al año 99 como el hecho más importante, la salida de un género que le faltaba tocar a la franquicia Mario, que ya habíamos visto en karting, que ya habíamos visto en juegos de golf inclusive, como este Mario Golf, o en juegos de tenis, como el recordado Mario Tennis. El género que le faltaba tocar era el de las combates. Fue así que aparece Super Smash Bros. A fines de 1999 Juegazo. y hace pelear a todos los integrantes de Nintendo en un nuevo ¿Cómo se juego vendió ese juego? con una jugabilidad específica, con 4 jugadores que había que empujar del terreno, y es el día de hoy que se sigue jugando un juego de culto. Sí, bueno. Seguramente todos vamos a pensar que un sistema de 32 bits entre estos monstruos no va a poder desempeñarse. Este es el caso del PlayStation 1. Sería más firme que Lo nunca. más lejano de la realidad. El PlayStation 1 seguía sacando continuaciones de ahora sus clásicos, seguía las continuaciones de sus juegos de autos, seguía incluso una Sí, porque eran continuación remake, todo de Gran también. Turismo, Gran Turismo 2, pero también sacaba algunos nuevos juegos, como era el caso del juego de Mafia Driver, donde uno era el chofer de la Estabas mafia, adentro. no eras como lo que era GTA en ese momento, Se sino veía de arriba, una viste, pinta, nada que se ver, veía de acá arriba, también esto, era. estabas adentro del auto y podías hacer las veces de un chofer del crimen organizado. También un juegazo. nuevo juego de espionaje a la línea, casi a la altura de Metal Gear, que fue el Safe Unfiltered, un muy buen juego, no tanto como Metal Gear, pero sí, una nueva rindió. una nueva franquicia que aparece, pero sin duda van a quedar también este año 2 franquicias de terror que a partir de ahí inician y quedan para la historia de la época del PlayStation. Me refiero a Dino Crisis, algo así como un Muy Resident bueno. y el recordadísimo Silent No, Hill. eso fue un antes y un Silent después. Hill, como lo dice bien la tapa, ten mucho miedo de Silent Hill, sin duda. Eso fue un antes y después. El mayor Los juego de videojuegos terror, de por lo menos, sí. que se recuerda en esta Sí, generación. terror psicológico, Y en las más que nada. generaciones propias siguientes, obviamente, vamos a estar dedicando informes exclusivos Era diferente a lo que era un a la Resident saga Silent Hill. No termina ahí, el año 99 saca también una nueva versión de Crash, ahora el Crash Team Racing, que era como una suerte de Mario Kart, Sí, que el pero PlayStation pegó no muy bien. tenía, fue muy exitoso. También la versión cuarta de Tomb Raider, que ahora cada vez importaba menos, pero seguía teniendo sus ventas, y un Resident Evil 3, que sucedía lo mismo. En principio parecía que no iba a tener éxito, cuando fue un excelente juego, mucho más intenso. Y Y estaba ahí, nunca aparte había vamos a olvidar a Nemesis. La y su- persecución de... Eso era... eso Metía era- miedo, sí, Nemesis. eso sí, Era tremendo. La verdad es que este PlayStation 1 también en aquel momento saca el medalla de honor, ¿sí? Qué bueno. Que era renovador por simplemente ser un juego de guerra en la perspectiva del tipo Doom, lo que hoy son todos Sí, los era un juegos juego de- prácticamente. Era un bélico bueno. La verdad es que seguía manteniendo el caudal de ventas con juegos como por ejemplo Final Venía Fantasy fuertísimo, VIII. Final Fantasy VIII de 4 discos que de verdad rivalizaba en gráficos con un juego más poderoso de Nintendo 64 o inclusive del Dreamcast. La presentación, el baile. Para el año 2000 va a ser un muy buen año para las 3 consolas. Si la Dreamcast vive quizás su mejor momento, donde marca diferencia con el resto de las consolas, Eran sacando fuertes juegos como ahí. Crazy Taxi 2 o mejores versiones
de juegos históricos, como había sido el caso del PlayStation, el Soul River, recordamos, un juego, la continuación del Legacy of Kain, un juego muy exitoso, la versión de Dreamcast, así también como la versión del juego del Hombre Araña, que era de excelente calidad, el único juego bueno de superhéroes de toda la época. En la versión de Dreamcast estaba un poco mejor, pero los juegos que iban a marcar diferencia era el primer tanque de aventura que realmente nos volvía locos a todos los gustosos de la trilogía Resident Evil, que fue el Resident Evil Código Verónica, un auténtico, podría haberse llamado Resident Evil 4 tranquilamente, hicieron un juego aparte. Hicieron hacer un juego aparte. Hicieron hacer un juego aparte, pero en realidad podría ser una continuación directa. Es primer juego de los personajes. del Resident Evil, esto continúa directo del Resident Evil 2. El primer juego de 128 bits y la primera que empieza a decir, bueno, este juego me gustaría tener la Dreamcast para poder se vea jugar muy bien, la este. presentación es... Aunque no somos justos si no mencionamos al que fue probablemente, según el criterio de muchos, el mejor juego de la Sega Dreamcast, que era la obra maestra de Yu Suzuki, que era el japonés, que era el autor de Sonic, así como Shigeru Miyamoto, el japonés, autor de Mario Bros, tenía en su obra maestra The Legend of Zelda Ocarina of Time. La obra maestra de Yu Suzuki fue Shenmue. Shenmue tenía 4 discos, ¿sí? Para muchos el mejor juego de la historia también, no en mi caso, para vos puede ser que esté ahí sí. peleando. Fue uno de los juego que juegos usaba secuencias de respuesta rápida, que ahora conocen por otros juegos, que también tenía un entorno abierto donde uno puede hacer lo que quiera, que ahora conocen por otros juegos, podés trabajar, pasa el tiempo. Obviamente no alcanzan los 2 minutos que le vamos a dedicar a Shenmue, ahora vamos a tener que hacer un informe específico, pero sepan que este juego era la envidia de los competidores. En el año 2000 el Nintendo 64, que ahora parecía una máquina vieja que dependía mucho de su hermanita menor, la portátil Game Boy Color, tiene un excelente año también, con continuaciones propias de su vieja escuela, como es el caso del recordado juego de la motito del Family Game del NES, el Excitebike. Tiene ahora con Excitebike 64 una versión renovada, tridimensional, para 4 jugadores, con voces, que a mi juicio tampoco ha sido vuelta a mejorar, no, como juego de motocross hasta estos días. ¿Sí? Así también la aparición de la mascota de Nintendo conocida Kirby en Crystal Shards, un muy buen juego de plataformas de la época, pero Nintendo 64 ya podía echar mano a sus propias continuaciones, juegos que habían sido exitosos en esta generación y que merecían una continuación. Así es el caso de Banjo-Tooie, que era la continuación de Banjo-Kazooie. Se veía un poco más lindo, un juego de las mismas características, de lo mejor que pueden presentar las plataformas 3D en toda esta etapa. También la continuación del exitosísimo James Bond 007 GoldenEye de Nintendo 64, una continuación espiritual, porque no está James Bond, pero está hecho por el mismo equipo de desarrollo. Nos estamos refiriendo a Perfect Dark, también probablemente el mejor shooter, el mejor first person shooter de toda la generación, por más, sí, este requería el expansion pack, claro, obligatorio, sin expansion pack se notaba, el cartucho del GoldenEye tenía 96 megas, este cartucho tenía 500, entonces esto era otra cosa, ¿sí? Le gana inclusive a cualquier juego hasta de Dreamcast o cualquier cosa que pueda hacerla por el PlayStation 1 más o menos. Aunque la continuación más esperada del año 64 fue una que nos sorprendió a todos, porque nadie se esperaba que luego del cimbronazo que significó el Legend of Zelda Ocarina of Time, recordemos, mejor juego de la historia, uno no esperaba que hasta 5 o 6 años uno vuelva a tener una sensación semejante, y a menos de un año y medio teníamos la continuación. The Legend of Zelda Majora's Mask también utilizaba el expansion pack en forma exclusiva, un juego distinto que va por otro lado, no una continuación directa de Zelda, no tan famoso como su antecesor, más que nada por su nivel caótico de dificultad. Años y años jugando este jueguito, créanme, y la verdad es que pese a estas cuestiones es un innegable, un indiscutido mejor, uno de los mejores juegos de la etapa Nintendo 64. Uno de los mejores. Para el año 2000 seguramente vamos a decir que el PlayStation 1 está muerto, ¿no es cierto? Porque estás equivocado. Nunca muere el PlayStation 1, nunca subestimen el poder del PlayStation. PlayStation venía a caer fuerte, el PlayStation seguía sacando continuaciones, en este caso en el año 2000 ya estábamos hablando del quinto Tomb Raider, el segundo, el tercer Siphon Filter, estaba también Dino Crisis 2, ¿sí? Y algunos otros juegos como también fue el caso de... Se agarró mucho de las continuaciones. Las continuaciones, pero había algunos todavía que empezaban como el caso de Fear Effect. Fear Effect marcaba una diferencia enorme con lo que era aquel viejo Resident Evil 1 que veíamos hace unos minutos atrás. Era una técnica de dibujo. El sistema cel shading se empieza a hablar, que es una pintura de textura que le da una apariencia de dibujo animado en un juego de terror de 4 discos, con un final increíble, para adultos. El PlayStation 1 seguía marcando diferencias por sobre los juegos, y uno dice, bueno, si está liderando seguramente Sony va a conservar su consola, porque ¿para qué va a arriesgar si está mandando?
Bueno, no sucede tan así, muy calladita la boca. En agosto del 2000, en Japón primero, aparece la que iba a ser la sucesora de este sistema PlayStation, ahora también con 128 bits. Lo que deja sin dudas que para el 2001 iba a ser el último año de nuestra ahora PlayStation 1, nuestra PS1, sí, que fue achicada de esta forma así como de un Dixman, muy bonita, mucho más económica también, y aún seguía sacando juegos, el Fear Effect 2 y el Siphon Filter 3, y entonces seguimos sacando todos los Winning Eleven, FIFA, amenazan que lo van a seguir sacando por varios años más. Mantiene el dominio del mercado y le cede el trono a su máquina sucesora, porque en el Nintendo 64 para 2001 ya se estaba despidiendo, ¿sí? No sin antes dejarnos, duró el primer semestre del 2001, no sin antes dejarnos dos grandísimos juegos: el Super Paper Mario, que era como una continuación espiritual también de lo que había sido el final del Super Nintendo, el Super Mario RPG, como vimos en el informe anterior. Este juego también marcaba las aventuras de Mario, ahora con mucho texto, con un sistema de gráficos que solamente Nintendo nos sabe dar. Ya hablaremos más en profundidad de ese juego también. Pero el que va a quedar para la historia fue sin duda un juego que marcó una diferencia con toda la política del Nintendo 64 de entonces, que como siempre estaba orientada a hacerlo en el caso de los juegos de tiro, más que nada a un público infantil. Este juego fue como una cargada a esos juegos infantiles que tanto se había desarrollado Nintendo, porque era un juego de una ardilla que en principio parecía inocente, y nos estábamos refiriendo a un juego hardcore gamer, mayores de 18 años y con reservas. Esto obviamente es el juego The Conquer Bad Fur Day, el día peludo de la ardilla. Este juego es una experiencia. Para que lo jugó, ojalá que haya tenido la experiencia de jugar este juego. Algún día vamos a estar haciendo caso de lo que significa esto. El título que tiene este juego es el de juego más cómico de la historia de los videojuegos. Vamos a acompañar a la ardilla en un día que le van a pasar muchas cosas y va a pasar por grandísimas películas, por ejemplo, como es el caso de Terminator, el caso de Gladiador, el caso de Rescatando al Soldado Ryan, Matrix. O Matrix también. Y la batalla. La batalla final, que lo vamos a contar ahora, pero que estamos hablando de un juego que sinceramente nadie esperó que vaya a dar cierre. Un cartucho de 512 megas, el juego más pesado. Todo con voces. Un día le vamos a dedicar mínimo 10 minutos. Uno de los mejores juegos de visión para mí. Uno de los mejores juegos del Nintendo 64 también. Con este panorama vamos cerrando ya la cuestión. El Sega Dreamcast ve que con esta nueva máquina de PlayStation, que ahora mueve 10 millones de polígonos, destruye a los 3 millones de polígonos que movía un Sega Dreamcast. En el primer semestre del 2001 también Sega ya abandona el Dreamcast y abandona el mercado del negocio del videojuego de consola hasta el momento en forma definitiva. Los únicos dos juegos que estuvieron a la altura de las circunstancias fueron una segunda parte de Sonic Adventure y una segunda parte de Shenmue, que fue también muy esperada, que quedó inconclusa, y que la máquina fue abandonada por esta nueva líder, la ahora conocida PlayStation 2, que recibía su primer rival, como no, de parte de Nintendo, que ahora sacaba una máquina también de 128 bits, o sea, estaban palmo a palmo, y también tenía discos. O sea, esta vez, a diferencia de la época del Play 1 y el 64, que eran muy distintas, el PlayStation 2 y la nueva máquina de Nintendo iban a estar a la altura de las circunstancias. Lo que nadie sabía era la participación de una empresa más grande aún que Sony, que se metía con todo en el mundo del videojuego, que venía a traer todos sus millones y que prometía una máquina que no iba a tener 1 kilo ni 2 kilos, prometía que iban a tener 5 kilos. 5 kilos, 5 kilos va a tener la máquina. Pero la vamos a estar viendo en el siguiente informe de la masa. Nos vemos con los 5 kilos.